Solamente quiero congratular a los panelistas. Pienso que tuvimos un cuadro muy expresivo de las consecuencias del proceso de urbanización extensiva, pero quiero llamar la atención que es también la urbanización extensiva que crea las condiciones para esa discusión y para ese proceso de politización fuerte que vivimos. Está claro que el proceso de urbanización extensiva, como dicho en el primer día, es resultado de la extensión de las condiciones de producción para allá de las ciudades al territorio como un todo. En ese sentido es mucho más una necesidad del industrial que del urbano. Es como de la misma manera que una industria necesita de una aglomeración urbana para reproducir su fuerza de trabajo, para crear las condiciones de mejor investimiento y retorno. La extensión de esas condiciones por el campo, por el territorio como un todo, significa extender los tentáculos del desarrollismo industrial, del capital industrial. En nuestro caso, en América Latina, vivimos este momento en que la acumulación se basea fuertemente no solamente en la exploración del trabajo, pero en la exploración de los recursos naturales. Y lo que vimos acá es un retrato muy claro de varias situaciones en que esto está aconteciendo, agravando las víctimas del desarrollismo. La otra posibilidad que está contida en la urbanización extensiva es la llamada revolución urbana o la politización en torno del espacio de vida. La idea, un poco en la pregunta final de la expositora, de que sería posible como una utopía concreta, experimental, como una situación de avance, que toda esa movilización en torno del espacio de vida, en torno de las condiciones de vida, se oponga a los intereses distantes y al proceso del capital. Sin duda es una lucha de David contra Goliat y muy difícil, pero hemos visto que hay avances significativos. En varios de nuestros países tuvimos avances, muchas veces retrocesos terribles, como en Brasil ahora, pero hicieron alienados, más capaces de luchar, y de otra parte, los límites y las contradicciones del desarrollismo y del capitalismo industrial son cada día más claros y más evidentes, insoportables y amenazan la vida del planeta. Observación, estábamos viendo, estamos haciendo una observación, cómo los antropólogos han dicho que hay una tendencia de homogeneización de las culturas de América. Todo va a ser plano, todo va a ser igual. Es el proceso de globalización. Y en este tipo que estamos exponiendo ahora, estamos viendo que están concentrándose todas las riquezas en corporaciones también globales. Entonces las pequeñas minorías que son los pueblos se van a desaparecer también en ese proceso. Entonces eso es lo que se observa. Entonces, ¿cómo vamos a mitigar y cómo vamos a frenar ese proceso? Porque este movimiento ahora de los socialistas que están en América están concentrando los capitales y los poderes económicos que no están siendo redistribuidos. Entonces esa es la pregunta para todos ellos, especialmente para el especialista. ¿Cómo podemos ver esta tendencia? Porque es una tendencia, ¿no es cierto?, que viene a través, la primera, la de América, la colonización con la extracción, ahora nuevamente, pero de otra manera, en un modelo de
capitalista globalizado. Esa sería la pregunta para ellos: ¿cómo frenar? ¿Cómo va el proceso avasallador? Bien, muy buenos días. Yo quiero hacer una pregunta, permítanme, solemnemente. Respecto a los territorios, ¿no? Como TCO y el ingreso a personas de diferentes lugares a veces a querer ocupar terreno, dicen no, nosotros estamos haciendo los desalojos. ¿En qué calidad se encuentran de legalidad esos terrenos? ¿No son tierras fiscales, son tierras urbanas, son tierras rurales? Quiero hacerles esa pregunta porque si ayer en la tarde compartíamos acá una dinámica, la pobreza hablamos, y la pobreza hoy en el mundo, el tema principal es de que una ciudadana o un ciudadano no tiene un techo digno para vivir, propio. Como que nos estuviéramos contradiciendo, había anteriores de que fueran hoy estos panelistas, decían personas también que se aprovechan, ¿no? Yo tengo un terreno aquí y voy a agarrar más allá otro. Este lo alquilo y allá vivo. Entonces, si fuera TCO, me imagino que estarán reservando las tierras para sus descendientes, para sus tíos, para sus sobrinos, qué sé yo. Entonces yo quisiera, porque me deja una duda, quiero decirle, por ejemplo, en la ciudad de Trinidad, el alcalde ha sacado una resolución juntamente con el Consejo y en una audiencia general dijo: vamos a prohibir los asentamientos ilegales, de que Trinidad ya no crezca. Y eso yo lo veo de que es perjudicar a un departamento o a una ciudad de que se desarrolla, ¿no? ¿Y eso por qué lo digo? Y lo digo con certeza porque también este alcalde tiene grandes extensiones de tierra que son baldías, o sea, no son tituladas. Se da cuenta, y está dentro del área urbana. Entonces yo quiero hacerle la pregunta: ¿en qué calidad se encuentran esas tierras TCO que están a cargo ahora? El ingreso de personas a través de ese corregidor fue lo que yo pude entenderle, ¿no? Para el compañero de Colombia, dice: tuvimos nosotros grandes problemas en este tiempo que ha pasado respecto a esa afectación con este hermano país. Ha habido un diálogo para prevenir a futuro nuevamente, digamos, en caso de que esas empresas afectaran. Y para los hermanos de Brasil que están acá presentes, la verdad es, y vemos acá en esta conferencia que estamos viviendo ahora y estamos aprendiendo la convivencia y cómo se sufre en diferentes países. Ciertamente Bolivia es rica, ¿no? Lo que no cuenta otro país, Bolivia lo tiene. Y comparto con todos, si nosotros no cuidamos nuestro territorio, así como cuidamos nuestro propio cuerpo, cualquiera puede saquear nuestro territorio, cualquiera puede abusar también de nosotros. Eso sería agradecerle también a todos los presentes, creo que es la participante, y que este evento que estamos ahora acá participando, que cuando lleguemos a nuestra base, porque el pilar fundamental dice, en este evento participarán organizaciones de base y hay otras organizaciones más que sean difundidas, para que así esto quede en el corazón de cada líder, de cada base, de cada ciudadano, y sepamos cuáles son nuestros derechos. Nada más sería. Muito obrigada por compartilhar a experiência com a gente. Eu gostaria de fazer duas perguntas bem concretas. Uma referente a que décadas se deram esses dois processos que você nos comentou. Um de espoliação da terra por parte do cercamento da terra para trabalho com gado. E o segundo proceso foi referente... Migración que se iba dando por la venta de los espacios, justamente, que hacían el despojo de los que estaban, como decimos muchos, el casco viejo al centro, hacia las áreas más marginales, ¿no? Se ha definido hacer una reglamentación, ¿no? Que pasa por toda una consulta justamente de la población, poniendo todo lo que se refiere a sus funciones, el tema de respeto a la comunidad, a su identidad, a su cultura. Si eso se somete, se definirá su aceptación, pero con un tiempo de prueba, ¿no? En lo que se refiere al tema de la TC, justamente el año 92 Iturralde se inmovilizó Iturralde. Cuando empezamos el tema de saneamientos, han quedado áreas para ser tituladas en favor de nosotros. Desde entonces hemos mantenido una vigilancia continua de esos espacios y cualquier asentamiento hacia esa región íbamos desalojando hasta que el gobierno pueda titular, ¿no?
Viene el tema de EASPA justamente, ya las definiciones se toman a nivel del Ejecutivo en otras instancias en las que nosotros no somos parte y nos resultan que tenemos una resolución donde se le da cierta superficie justa en las áreas que permanente hemos estado cumpliendo, donde son parte de nuestra zonificación de ese espacio, del uso de ese espacio territorial, ¿no? Frente a eso hay una reacción justamente de nosotros que seguimos afrontando en que esas tierras se consoliden en favor de nosotros y no en favor de una empresa que está impulsando lo que es el tema de deforestación. Lo mismo hacemos con estas personas externas, extrañas, que vienen de manera individual o de manera grupal de diferentes sectores a querer asentarse, porque parece que recogen la información desde el INSA, no sé qué instancia, ya vienen con un mapa definido, es decir, aquí estamos entrando, ¿no? Entonces tenemos una vigilancia permanente y esa insistencia de que se consolide el espacio en favor de nosotros, ¿no? La última pregunta, el ingenio azucarero justamente, ¿no? Es un fenómeno que primero se mira como el desarrollo del norte de La Paz, pero ahora se mira como un desarrollo también del país en esa región, ¿no? Entonces hay una presión muy fuerte, ¿ya? Y frente a este ingenio, como se lo viene mencionando, de desarrollo ahí, muchas personas individuales y grupales están llegando a la zona con una intención de hacer inversiones, justamente calculando la cantidad de migración que va a llegar allá. Pero esas personas vuelven a creer que no tienen tierra y hay una presión justamente. Y no solamente por el tema del ingenio azucarero, por el tema de lo que se perfila, Chepetebala, por el tema de la facilidad de acceso del puente Rurrenabaque-San Buenaventura y la integración hacia Cobija, el departamento de Pando, pero también porque Rurrenabaque es uno de los centros más turísticos que limita justamente, entonces hay una gran expectativa ya de gente que está llegando con diferentes tipos de inversión. Y aquí vienen gente con poder económico de plata y dicen, yo te compro este terreno que está aquí, te lo doy, y van despojando ese sector. Ese es el fenómeno que se va sucediendo en la región. La responsabilidad no solamente es de los del movimiento indígena, campesina o de las organizaciones de la parte rural, sino también es de la parte urbana, porque ambos sectores estamos siendo afectados. Aquí hay la necesidad de articularnos y empezar a ver de manera humana de qué manera se debe dar el desarrollo sostenible de los pueblos, no un desarrollo entre comillas, ¿no? Y claramente se ve la implementación de todo esto es la clase política, económica que se da en toda Sudamérica y en América Latina. Esto no es casual y eso tenemos que tenerlo claro. No solamente veamos de manera local o no solamente un país determinado, sino acá estamos amenazados todos los pueblos de toda América Latina y Sudamérica. En ese sentido, la responsabilidad es de los actores sociales y de los ciudadanos, de los estudiantes. Tenemos que pensar esa América Latina como una vida más digna y más justa. Y creo que aquí entre todos podemos pensar y diseñar qué tipo de desarrollo queremos, porque nosotros venimos, tenemos que un poco recordar de dónde somos, de dónde venimos, cuál es nuestro pasado. Por otro lado, decía acerca de tierra, territorio o cómo se da. En mi país estamos estructurados, felizmente, porque si no hubiéramos estado así, muy posiblemente en este momento no se hubiera dado tal vez las resistencias, mediante comunidades campesinas, que inicialmente, antes de la década de 70, nos denominábamos comunidades indígenas, pero para despojar el latifundio, terratenientes que hubo en el Perú, ha habido una reforma agraria y estamos estructurados mediante comunidades campesinas, que supuestamente estábamos avanzando, dignificarnos porque nos llamaban indígenas, ¿no? Indios, así con esa palabra despectiva, por eso nos pasamos a denominarnos campesinos, cuando somos de un pueblo origen. Entonces, cuando somos trastocados por estos derechos de tierra y territorio, hay una resistencia de su aplicación de la ley de consulta previa, por ejemplo, porque nos dicen, no, ustedes ya no son, ya no merecen ese derecho porque ya son campesinos.
ya se denominan campesinos. Es más, los campesinos no deberían tener celulares, cosas así. Entonces son conductas que con algunos comentarios o con algunos sustentos que hay una resistencia de su aplicación de la ley de consulta previa, ¿no? Lo cierto es que nosotros apostamos desde el movimiento social campesino e indígena, todas las organizaciones apostamos por una propiedad colectiva y no individual. Porque si apostamos por una propiedad individual, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Por qué estaríamos defendiendo? ¿Por qué habría resistencia? Nos estaríamos prestando al juego de los que tienen. Y lastimosamente en la actualidad, a pesar de que tenemos normas jurídicas, hay una reconcentración de tierras en las costas peruanas. Hay mucho tráfico de tierras. Necesitamos, solamente, por eso decía, solamente nosotros, los dirigentes o el movimiento social, nada más tenemos que luchar por esto. Yo pienso que no. Bueno, no sé qué más, me estoy olvidando, me van a disculpar si no lo estoy contestando. Eu acho que não tem resposta aqui, né? Como vamos enfrentar esse modelo capitalista, né? Na América Latina. Eu creio que nós teremos que unir as forças. Tivemos várias experiências de governos, né? E todos seguiram um projeto de exploração, né? Uma alternativa que possa ser para os povos e não tirar dos povos para fora, né? Assim, para dentro. Creio que juntos temos que construir essa alternativa, mas tendo claro que nós temos um modelo capitalista explorador, né? Que o seu grande desejo é expropriar e acumular riquezas. Então temos que ter claro isso para contrapor esse modelo. Que modelo nós propomos? Então temos que discutir esse outro modelo. Está construindo cada dia. Penso que um espaço que nem esse aqui, são passos dados para essas mudanças, onde a gente se encontra com os diferentes países, para a gente começar a dialogar sobre as problemáticas. Então, acho que é um processo em construção. Basta que cada um se envolva e faça a sua parte, se sinta prejudicado em parte desse processo e a gente segue em frente e a gente consegue mudar. Enquanto a gente achar que alguns têm que fazer e que outros têm que ficar esperando os resultados, isso não vai se construir. Então, eu acho que o caminho é esse, não temos um caminho, um detalhe, ele acontece. Bom, talvez não tenha compreendido direito com relação ao que o senhor falou, com relação a essa questão de que entendi isso, porque que as terras se eram da gente e depois passou para outros se apropriaram. Isso não sei se acontece em todos os países, mas no Brasil isso é muito comum, é muito fácil. Todas as terras onde estão os povos e comunidades tradicionais, elas serem tiradas, lá nós chamamos de escrituras, registro, para quem nunca nem pisou naquelas terras. São fraudes que acontecem, isso comum, né, de titulário. O que acontece muito, gente, de comunidade que todos, desde que saíram das comunidades quilombolas, desde que saíram, por exemplo, desde que saíram da mão do seu escravizador, que foram para aquele lugar, construíram toda a sua família e estão sempre despejadas. Então, assim, são despejadas daqueles lugares. E com apoio do Estado, podemos falar isso. Isso é muito chato. Uma velhinha com 100 anos, 100 e poucos anos que consegue viver, está sendo despejada. Então, assim, isso é comum de acontecer e essa é a forma de que tenho feito para fazer esse tipo de apropriação e discussão dos povos, tanto indígena como quilombola, de quebradeiros de coco, de todos os povos no Brasil, acontece dessa forma. A moça,
a década que isso acontece mais, essa questão, a gente tem um período aí mais que a gente começou a desenvolver dos anos 70 mesmo. Na verdade, essa criação de gado, a apropriação de terra, ela já vem bem antes, né? Não posso falar antes de 60 porque eu não tinha nascido. Mas, então, de lá para cá, o que a gente foca hoje, mais falando dos anos 70, é que isso aconteceu com muito mais frequência em comunidades que a gente achava que a gente estava tranquilo, que nós não precisávamos, aquele território, demarcamos o nosso território com os nossos passos, com as nossas roças, com o jeito de viver, e que nós nunca acreditávamos que alguém um dia lá na cidade, os sabidos, como o povo faz lá, estavam colocando aquilo para ser deles, estavam regularizando aquilo em nome deles. Então, assim, nunca a gente esperava por isso. Então, e essa questão dos anos 70 foi um ano que marcou mais pelos conflitos, pelas resistências da comunidade. Como que eu vou sair daqui? Se aqui sempre foi nosso, se aqui sempre foi da nossa família, porque agora como que aparece um dono? Então, assim, e que houve muita violência em relação, houve muita morte, muita violência, muita discussão, muito mesmo em relação ao povo no campo, no Brasil, e falo mais diretamente no estado do Maranhão. Ao sul do Maranhão foi terrível isso, né, nesse período. E a devastação vem juntas, porque assim, na medida que eles tomam as terras, a primeira coisa para tirar as comunidades tradicionais é tirar toda a floresta, né, era tirar tudo isso. Então, só cresce cada dia. Então, assim, talvez eu não tenha aqui dado de quanto isso vem acontecendo cada década a década. Eu só sei te dizer que aumenta a cada dia, e o pouco que se tem se segurado na resistência, né, do povo. Tem uma pergunta aqui que talvez eu não gostaria nem muito de responder, vou tentar ser bem leve na minha resposta com relação à questão as retomadas do território. Nós temos feito retomada de território na luta, né? Como eu acho que eu tentei explicar bem, temos feito com os nossos corpos, né? Se colocando para ocupar aquela terra que um dia foi nossa, que um dia sobrou alguma coisa. Não se está indo para outros espaços, né? Nós fazemos diferente, nós vamos para a terra, para o lugar que aqui era tapera, como a gente fala, uma casa velha que teve um lugar que aqui alguém plantou, esse rio que eu pescava, aquele caminho que eu andava. Então, assim, lugar que tem algo sagrado para nós, né? Aqui existiu isso, aqui nesse lugar tinha as nossas encantorias, de fazer os nossos ritos. Então esse lugar, ele era nosso, esse lugar foi cercado e devastado, mas ele sempre foi nosso, nós conhecemos aquele lugar, e é por isso que a gente volta para lá. Mas me arrepio quando falo disso. Então, assim, quando fala dessa questão da contribuição do Lula e Dilma, isso é um negócio bastante complicado de eu responder. Nós, na verdade, esperávamos por isso muito, não aconteceu do jeito que a gente queria, tivemos muita dificuldade, embora a gente teve as nossas vantagens, muitas vantagens, mas em consideração essa questão do nosso espaço territorial, ficaram muito devendo, né? Muito devendo mesmo, essa coisa que era uma confiança. Eu estou encontrando palavras leves para não dizer que eu estou contra tudo, mas infelizmente nos faltaram muito, deixaram muito a desejar em relação a essa questão dos povos e comunidades tradicionais. Então isso nos levou a estar fazendo passando por essa dificuldade hoje. Es un llamado no a los afectados de la cuenca de ese río, sino a todo el pueblo boliviano, porque se está
arremetiendo contra el patrimonio público, cultural, natural del pueblo boliviano. Entonces hay que organizarse y hacer respetar sus derechos como pueblo y como naciones o como plurinaciones que ustedes conforman este país. Lo siguiente que vos planteas, el qué hacer. Primero un comentario, porque cuando plantea su intervención arranca diciendo del planteamiento que hacen los antropólogos de la homogeneización cultural. Yo creo que aquí hay que, en diálogo también con los académicos, hay que ver que a veces usamos términos que esconden realidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de homogeneización cultural, detrás ¿qué hay de la homogeneización? O sea, también hay exterminio de culturas, que creo que es más grave y así habría que llamarlo. Exterminio de formas de vida, exterminios incluso de plantas, de animales, de todo, de toda forma de vida. Víctimas del desarrollo, como lo señalaba el profesor Roberto, ¿cierto? Roberto. ¿Y el qué hacer? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es concientizarnos de que debemos ser agentes de cambio. ¿A partir de qué? De crear fuerza social. ¿Cómo se crea la fuerza social? Llámese movimientos sociales, organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, pero no actuar solos. O sea, teniendo conciencia que tenemos un periodo de vida muy corto, necesitamos movernos con rapidez. El capitalismo no duerme, así que nosotros no podemos descansar aunque queramos. Apostarle a la permanencia en los territorios, y aquí hago referencia y resalto los territorios, llámense urbanos y rurales, porque nosotros decimos permanencia en los territorios, queremos seguir viviendo en el campo, pero respetamos también el derecho de quienes dicen queremos la ciudad, pero en ambos lugares debe haber condiciones de vida digna, y de vida digna definida por nosotros, de acuerdo a nuestras cosmovisiones y nuestras cosmogonías, no por la implementación de lo que nos dice una política pública, que es impuesta por lo general. Derrumbar los valores del capital. O sea, yo creo que aquí estamos a puertas de esta tarea y retardadísimos, porque cada vez el capitalismo se nos mete más en las venas, y como lo dice el profesor Roberto, muchos de esta dinámica depende de la urbanización extensiva, y esa dinámica de la urbanización extensiva viene del desarrollo, fortalecimiento, reproducción del capital. Y ahí, por ejemplo, el tema del individualismo, el egoísmo, la competencia, que nos gusta tanto los partidos de fútbol, ahí estamos reproduciendo el capital. Nos gustan los partidos de básquetbol, porque siempre para que alguien gane en el sistema capitalista hay alguien que pierde, y siempre hay alguien que ríe, y siempre hay alguien que llora. Entonces, ¿por qué tiene que haber esa disparidad en una construcción de una sociedad justa e igualitaria? Deberíamos entonces abogar por prácticas culturales que brinden risa para todos, felicidad para todos, garantías de renovación. O sea, es una lucha de largo plazo, eso no es una lucha de nosotros solamente, de las próximas generaciones. Entonces aquí los brasileños nos vienen dando lecciones grandes, yo creo, de generar procesos de educación propia. Los movimientos sociales allí están ofreciendo desde el nivel más básico hasta el nivel de formación universitaria, que responde a las necesidades del pueblo rural y del pueblo en las ciudades, pero formación según nuestra cosmovisión y nuestra cosmogonía, insisto en eso. La correcta escucha, no estar preguntando para esperar cómo se rechaza lo del otro, sino para escuchar realmente y aceptar las otras posiciones. Eso yo creo que increíble, y agradezco en este espacio, que la enseñanza más grande aquí me la han puesto los discapacitados, cuando me dicen hemos cambiado el discurso pero no las formas de pensar, y no hemos cambiado las formas de pensar porque no escuchamos. Estrategias colectivas de desalineación, o sea, porque estamos sometidos a eso en la urbanización extensiva, estamos sometidos a eso con mayor crudeza. No voy a desarrollar esa idea, pero por ahí creo que se puede dejar planteado. Y todo esto, digamos, un problema bien planteado, que es lo que hicimos el esfuerzo panorámico aquí de región. Un problema bien planteado es una primera manera o una buena manera de empezar a solucionar los problemas. Y decía un obispo, allá afectado por la represa de Betania, que nos decía: lo único claro frente a este panorama tan complejo es que lo único que no podemos hacer es no hacer nada.
Entonces, digamos que con esa reducción sintética es valoremos lo que tenemos, lo que somos, donde estamos y lo que podemos hacer en función de una transformación de lo que podamos hacer. Con seguridad esa es la vía correcta. Y finalmente, entonces, como decía el profesor, y concuerdo con eso, porque yo planteaba una idea de que la ciudad también se expande por el desplazamiento forzado, pero entonces el profesor nos recuerda, esos proyectos que desplazan obedecen a un desplazamiento de la expansión extensiva, de la urbanización extensiva. Entonces lo que quiero plantear acá es que para mí el problema es como cuando uno tiene una deuda y va y presta plata para tapar el hueco de la deuda, pero entonces le genera el hueco de la nueva deuda y así sucesivamente. Entonces abre un hueco para tapar otro, decimos coloquialmente. Entonces más o menos yo interpreto que está pasando lo mismo con el fenómeno de urbanización, porque entonces se necesita energía para alimentar una ciudad, entonces nos desplazan a los de la ruralidad. Cuando venimos aquí, entonces se necesitan más represas para satisfacer las necesidades de la energía, entonces van a otro lugar y construyen otra represa, otra termoeléctrica, entonces desplazan más comunidades, entonces se va generando un círculo vicioso. Pero aquí el tema de fondo es que hay unos límites de la naturaleza y hay unos límites de la reproducción de la naturaleza, porque tengo algunas discusiones frente a eso de que las energías renovables, no renovables, yo creo que todas de alguna manera no son renovables. Entonces, incluso el sol, porque el sol está en vía de extinción. Entonces no caigamos en esos, digamos, trampas lingüísticas que también nos están llevando al mismo lugar, al no transformar el sistema de fondo. Entonces, aquí decir, nosotros en la región llevamos un esfuerzo conjunto de articular comunidades de base para fortalecer movimientos nacionales y a su vez un movimiento regional de afectados por represas. Ahí nosotros tenemos dos objetivos fundamentales: uno, constituir o fortalecer lo que ya se llaman planes o proyectos de sociedades alternativas, y dos, pensarnos en proyectos de autoabastecimiento energético para esos modelos de sociedad que proponemos. Entonces puede parecer, estaba en un panel ahorita que venía alguien preocupado por el tema de la agricultura orgánica en las ciudades, decía, pero eso son propuestas románticas. Seguro que son propuestas románticas, pero prefiero el amor de una propuesta romántica al odio que hay detrás de la propuesta destructiva del capital. Y aguas para la vida, no para la muerte. Necesitan el urbano que la escalvadera de coco necesita, el urbano, son todos diferentes. He hecho una pesquisa, una investigación en Brasil, ¿cuál es el urbano necesario a las reservas extractivistas de los seringueiros? ¿Cuál es el urbano necesario a las reservas riberinas? Y es muy interesante porque las mismas comunidades, en una misma reserva, comunidades quieren cosas diferentes. Unos quieren servicios sociales más claros, otros quieren servicios de apoyo a la producción, otros quieren servicios, quieren un urbano, otros quieren un equipamiento de infraestructura diferente del otro. Así que yo pienso que es una idea que puede ayudar a comprender que hay que se apropiar del urbano y de las condiciones que permiten el encuentro, porque el urbano es la vida colectiva, el encuentro. Está tomado por el industrial, pero tenemos que tirar del industrial y dar a él el sentido de vida colectiva, de construcción de vida colectiva. Gracias. Muchas gracias.